Libremente es un podcast donde abordaremos todas esas preguntas, dudas e inseguridades que todos tenemos sobre sexualidad, relaciones de pareja y salud mental. Hola, soy María Fernanda Serrano, psicóloga y sexóloga, y te invito a hablar de estos temas de una manera natural, directa y sin filtros. Un motivo de consulta muy común es: mi pareja quiere o tiene más ganas que yo. Detrás de esta frase hay algo mucho más profundo que las ganas o la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales. Y es que hay dos caminos distintos hacia la conexión y el placer. Algunos necesitan primero una conexión emocional, sentirse deseados para querer tener sexo. Otros, en cambio, necesitan tener sexo para sentir esta conexión emocional y también para sentirse deseados. Ninguna de estas dos personas está equivocada o está mal. El problema aparece cuando uno deja de caminar hacia el otro, cuando dejamos de buscar tener tanto la conexión física como la conexión emocional. Para unas personas, el sexo es el camino hacia esta conexión y para otros, la conexión es el camino hacia el sexo. El problema no es el orden. El problema es cuando dejamos de buscar cómo conectar con el otro. Cuando hablamos de deseo sexual, muchas personas se imaginan que es algo lineal, como algo que se enciende de repente, de la nada. Pero el deseo no siempre funciona así. Hay veces en las que el deseo no aparece antes del encuentro, sino aparece durante o incluso después del encuentro sexual. Y eso no significa de que algo no funciona bien o no significa de que no deseas a tu pareja, de que ya no te atrae. Significa que tu cuerpo y tu mente necesitan distintos caminos para llegar al mismo lugar. Por eso prefiero hablar del círculo del deseo y la conexión, porque el deseo y la intimidad no son puntos separados. Más bien, son dos partes del mismo ciclo, son dos caras de la misma moneda. Hay quienes necesitan de esta sensación de conexión emocional para tener deseo. Y por otro lado, tenemos las personas que necesitan del deseo y de la conexión física para sentirse emocionalmente conectados. Y estas dos rutas, estos dos caminos son totalmente válidos. Lo importante es reconocer cuál es tu camino y cómo tú respondes mejor. Y también conocer el de tu pareja. En sexualidad hablamos de dos estilos principales de deseo sexual. Tenemos el deseo sexual espontáneo y el deseo sexual responsivo. El deseo sexual espontáneo es ese deseo que aparece solo. Una imagen, una fantasía, una sensación física y ¡pum! Ya hay un deseo activado. Este es el tipo de deseo que solemos asociar a los hombres o el que vemos en las películas, en las series y el que la cultura y la sociedad nos vende como el deseo normal. Personas con un deseo sexual espontáneo sienten ganas sin necesitar mucho contexto emocional previo, incluso sin necesitar mucho contexto físico. Para estas personas, el sexo puede ser la forma de sentirse conectadas a su pareja. Después del encuentro es que estas personas sienten cercanía, cariño, intimidad. Por otro lado, para estas personas, el sexo llega a ser incluso un lenguaje más con el que se sienten amados. De ahí tenemos el deseo sexual responsivo. Y este deseo funciona completamente distinto. Este deseo no aparece de la nada. Este deseo necesita un estímulo, necesita confianza, ternura, necesita conexión emocional. En este caso, la persona no se siente lista para el sexo hasta que se sienta emocionalmente cerca de la otra persona.
hasta que no haya, su cuerpo no esté respondiendo a diferentes estímulos. Este tipo de deseo también es completamente normal, aunque lamentablemente, cultural y socialmente, se lo entiende como una falta de deseo, cuando en realidad es simplemente otra forma de desear. Para alguien con un deseo sexual responsivo, va a necesitar sentirse querido para querer sexo. Va a necesitar sentirse estimulado para querer sexo. Este es el deseo que usualmente se le atribuye a las mujeres, aunque no todas se identifican con este tipo de deseo. Y lo mismo pasa con el deseo sexual espontáneo. No todos los hombres se identifican con ese tipo de deseo. Cuando dos personas con un deseo sexual espontáneo están juntas, todo está bien. Cuando dos personas con deseo sexual responsivo están juntas, todo va bien. Pero cuando se juntan una persona con un deseo sexual responsivo y una persona con deseo sexual espontáneo, ahí viene el problema. Imagina esto. Tu pareja quiere tener sexo como una manera de conexión. Tú, en cambio, necesitas sentirte conectada para querer tener sexo. Entonces, cuando él se acerca y tú no estás en ese estado emocional, dices que no. Él lo interpreta como un rechazo y empieza a sentirse no deseado. Y tú, al ver su frustración, lo único que haces es sentir más presión, más culpa y mucho menos deseo. ¿Te parece conocida esta situación, esta escena? Pasa bastante frecuente. Y es así como poco a poco el deseo deja de ser una expresión de amor y se convierte en una fuente de distancia. Ya no hay acercamientos, ni físicos ni emocionales. Y la relación empieza a desconectarse. La relación pierde ese je ne sais quoi. Y esto pasa no porque no hay amor, sino porque no comprendemos qué es lo que cada uno quiere y busca. La buena noticia es que el deseo se puede reconstruir, pero no se trata de encenderlo, sino de reconectarlo. Hay tres caminos posibles para volver a encontrarse en este círculo de deseo. Número uno, caricias no sexuales. Vuelvan a tener este contacto físico sin la presión del sexo. Un masaje, dúchense juntos, un abrazo. Yo le llamo los besos de telenovela de verdad. Así el cuerpo es capaz de recordar lo que la mente olvida. Porque a veces estas caricias físicas las relegamos para el acto sexual y entramos a eh, este círculo de rechazo. Segundo consejo, busquen momentos de intimidad emocional. No todo deseo empieza en el cuerpo con una caricia, también empiezan con conversaciones. Pregúntense, ¿cómo te has sentido conmigo últimamente? ¿Qué te ha hecho sentir más cerca de mí en los últimos días? El deseo nace donde hay conexión, no donde hay una exigencia, porque la exigencia mata al deseo. Consejo número 3. Creen rituales de acercamiento, rituales de conexión. No tienen que ser grandes gestos. Pueden ser gestos pequeños, rutinas pequeñas que ustedes implementen de manera diaria. Un beso largo antes de dormir, un abrazo consciente, un te amo dicho sin apuro, dicho estando presentes, no en piloto automático. Estos rituales son las diferentes formas en las que una pareja se dice, sigo aquí y sigo eligiéndote. Y eso dice bastantísimo en esta construcción del cariño, de la conexión y del deseo. No se trata de recuperar la pasión, sino de reconstruir el espacio donde juntos vamos a volver a encontrar esa pasión. El deseo y la conexión no están en una competencia de quién va primero o quién es más importante. Son parte del mismo círculo, son dos caras de la misma moneda. Y este es un círculo que se nutre.
de la curiosidad, de la ternura y de la elección mutua. No importa si tu camino empieza en el cuerpo o en el corazón. Lo importante es no dejar de caminar hacia el otro, no dejar de buscar al otro. El deseo no muere, el deseo se apaga cuando dejamos de mirarnos y vuelve cuando nos volvemos a elegir, cuando nos recordamos, sigue siendo mi persona. Si este episodio te resonó, compártelo con tu pareja o con alguien que esté buscando reconectarse desde el deseo y el amor. Gracias por haberme acompañado cada jueves con estas conversaciones en donde hemos abordado bienestar emocional, relaciones de pareja y sexualidad. Este es el último episodio de Libremente del 2025. A todos les deseo unas muy felices fiestas y que tengan un excelente año nuevo. Yo soy Mafer Serrano y en este espacio hablamos libremente. Nos veremos de nuevo en los primeros meses del 2026. Just gonna sit and watch the sky.